Muy buenas tardes, estimado profesor Rodrigo El Cid, compañeros todos. Mi nombre es Belkis Vergara, integrante del grupo número 3, donde le estaremos expresando los artículos 100 al 152 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Los puntos que le estaré expresando en este video sería del artículo 100 al 106 con respecto a la citación, que se expresa que es toda persona afectada que decida actuar bajo la ley enviando un documento de citación al juzgado a la parte contraria. Esta tendrá que firmar el documento y en caso que no pueda o quiera asistir, a la citación, un testigo deberá hacerse responsable del acto. Sin embargo, también se expresa lo que es la boleta, que es aquel documento que se hace llegar a las personas citadas y se guarda una copia con toda la información a su historial o su récord policivo. Toda vez sea citado por las autoridades competentes y te niegues a dar declaraciones o a dar información relacionada a la investigación cuando ya hayas aceptado el compromiso o la responsabilidad, serás sancionado con una multa de $20 o $50 o podrías estar hasta arrestado hasta por 2 días siempre que incumplas con este desacato. En el caso de que las personas implicadas en algún caso no quiso asistir a la citación o firmar, el testigo es la persona responsable quien será citado por varios medios. Brindándole un ejemplo con todo lo que es citación y boletas, podemos brindarle el ejemplo de las pensiones alimenticias. En el caso que el padre deje de dar voluntariamente pensión alimenticia al menor de edad, la madre está en todo el derecho de acudir a las leyes para solicitar el proceso de pensión alimenticia. Luego de esto se le abrirá un expediente con todas las evidencias, serie de documentos, etcétera, para iniciar el proceso como tal. El padre recibirá posteriormente una citación con la fecha de juicio para personarse, donde en este juicio se dictaminará el monto mensual que deben pagar el padre al menor por pensión alimenticia y de paso, como los fines de semana, quién le toca a cada uno, cómo será distribuido el tiempo del niño, entre otras cosas. De llegarse a no cumplir con esta citación, se emitirá entonces lo que es el proceso de las boletas. Es importante mencionar que en el caso de pensión alimenticia puedes estar incluido, te incluyen hasta en el Pelepolis cuando dejes de dar pensión o dejes de ser responsable de tus actos, por decirlo así. Esto es lo que expresa más bien lo que es citación y boletas. Se los traté de explicar en un ejemplo bien sencillo. En todo caso no le haya quedado algo claro. Estos fueron mis puntos a expresar del artículo 100-106 que habla sobre la citación. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar sobre las disposiciones comunes, el artículo 107 al artículo 117. Dentro de estos artículos nosotros podemos presenciar sobre el proceso administrativo. Es viable la presentación de incidentes para plantear cuestiones necesarias para el proceso principal. También podemos ver que toda cuestión, asesoría o un proceso administrativo que requiere pronunciamiento especial se tramite con un incidente y se sujetará a las normas contenidas en el capítulo. Si no tuviese señalada por la ley una tramitación especial. Dentro de estos artículos también nosotros podemos cuestionar el previo y especial pronunciamiento que una de las partes debe hacer valer. Deberá plantearlas todas en un solo incidente con la debida separación y fundamentación, de suerte que a las dos presentaciones sean claramente intangibles. Nosotros también podemos presenciar que todo incidente que se fundamenta en hechos anteriores o coetáneos de la iniciación del proceso deberá ser presentado dentro de 2 días hábiles.
Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Lady Cuevas y en esta ocasión estaré expresando lo que es el capítulo 2 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, lo que es los impedimentos y las repercusiones. Ok, en el artículo 118 de la ley dispone que la autoridad que decide no podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, o sea que la autoridad encargada, si se le impide algún proceso de que éste tenga conocimiento, no debe ir más a fondo explicando lo que está prohibido para esa autoridad. Y entre las causales establece el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad. O sea que la autoridad encargada no puede resolver los casos de lo que son sus familiares cercanos como padres, hijos, cónyuges, etc. Algunas de las partes no deben tener interés personal en el proceso. El funcionario que decide, su cónyuge o sus familiares. O sea, esto quiere decir que la autoridad encargada no debe tener conocimiento de algún proceso en específico y no debe tomarse los procesos a personal. Es por eso que creo que se prohíbe esto de que atiendan casos de lo que son familiares, amistades o personas que tengan en común, porque no pueden tomarse lo que son los procesos personales. Algunos de sus parientes en los grados expresados no deben habitar con alguna autoridad encargada de resolver algún caso. No deben estar habitualmente con personas ni asistir a la mesa o por lo menos tener una cena con alguna persona que conozcan y después estar resolviendo el caso. O sea, eso está prohibido para estas personas que son encargadas de resolver procesos legales. No deben arrendar ni ser arrendatarios. Manifiesta entre la autoridad encargada de decidir y una de las partes estar vinculada a la autoridad que decide con una de las partes por relaciones jurídicas, susceptibles de ser afectadas por la decisión, entre otras. En el artículo 119 señala la causal de impedimento, que subsiste aún después de tutela o curatela, como mencioné anteriormente. Todo esto entra dentro de lo que es la relación con lo que son las personas. O sea, él no puede atender casos de lo que son por lo menos hijos adoptivos ni de personas que tienen la tutela o curatela. Esto es lo que está prohibido también para estos funcionarios, estableciendo en el artículo 121 que el funcionario encargado de decidir en quien concurra alguna o algunas de las causales expresadas en el artículo 118 debe manifestarse impedido, o sea, es prohibido para conocer del proceso dentro de los 2 días siguientes del ingreso del expediente. Este funcionario no puede conocer del proceso antes de los 2 días de ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho o los hechos constitutivos de la causal. Esto fue lo que más me interesó de lo que fue este artículo, y creo que es muy importante saber lo que algunos funcionarios que llevan procesos a cabo tienen prohibido hacer. Esto sería todo. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar el artículo de 124 al 137, la cual podemos verificar sobre las recusaciones. Dentro de estos artículos nosotros podemos ver que los funcionarios en quien concurra alguna causal de impedimento no la manifestaré dentro de los términos legales. La parte a quien interesa su separación puede recusarlo en cualquier estado de la respectiva instancia. Dentro de estos artículos también nosotros podemos presenciar que la recusación debe proponerse por escrito, debidamente expresarse con toda claridad el hecho o motivo de impedimento. También nosotros vemos que el proceso se suspende sin necesidad de resolución una vez se requiera el funcionario recausado el informe correspondiente hasta tanto se decida el incidente, con la salvedad de la diligencia o trámites iniciados. El funcionario encargado de decir cuyo impedimento o recausación haya solo declarado legal queda definitivamente separado del conocimiento del proceso respectivo. No podrá intervenir en dicho proceso aunque posteriormente desaparezca la causal.
Dentro de estos artículos también nosotros podemos ver que la causal de recausación alegada tuviera como fundamento un hecho delictuoso que no llegue a comprobarse. La parte que promovió la resurrección será condenada además al pago de una multa de 50 balboas, quienes a favor del Tesoro Nacional. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mohamed Chalabi. Voy a seguir con los siguientes artículos que básicamente se van a tratar del 138 hasta el 152, ¿no? Vamos a empezar por el artículo 141, que básicamente se trata de las pruebas testimoniales, ¿no? Si la parte opositora, en tal caso, de asistir, ¿no? Esta tuviera en el despacho, podrá interrogar el testigo directamente acerca de lo que supieres en los hechos controvertidos, ¿no? Si la parte que adujo el testigo no concurriere a la diligencia o no hubiese dejado, digamos que un interrogatorio escrito, la autoridad competente podrá interrogar al testigo de acuerdo con los hechos principales de la petición y sobre todo de la contestación del caso, ¿no? Vamos a seguir con el artículo 142, ¿no? Que trata de que antes de declarar los testigos deben presentar un juramento o afirmación de no fallar contra la verdad, o sea, que van a decir la verdad en todo momento, ¿no? Ya que bajo el perjuicio para ello de que en tal caso, si se llega a comprobar que están diciendo mentiras o están haciendo falso testimonio, se puede procesar de manera legal, ¿no? O sea que va a ser una consecuencia para ellos si se llega a comprobar de que están alzando falso testimonio. Vamos a mencionar otro artículo que va a ser el artículo 143, donde la autoridad competente deberá, ¿no? Y debe evaluar las pruebas que las partes han propuesto, ¿no? O que han presentado a los efectos de decidir cuáles son aceptables y cuáles no, ¿no? O sea, que cuáles son influyentes en el caso y cuáles son sobre todo verdaderas y falsas, ¿no? Así que se toman estas medidas en el artículo 143. Vamos al siguiente artículo, que va a ser el artículo 141, donde las pruebas aparecerán según las reglas de la sana crítica, ¿no? Sin que esto influya en la solemnidad de la documentación que la ley establezca para existir su validez o cierto acto de contrato, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente artículo, que va a ser el artículo 148, en donde los medios de prueba no previstos de manera especial, la ley se regirá por las decisiones de los que sean semejantes, ¿no? O en su efecto a la forma que establezca el funcionario, siempre que aquellos no estén prohibidos o no afecten la moral o el orden público, ¿no?